escuchando hoy por internet, por nuestra página de Facebook, Shofar of Moab Ministries, y por Periscopio, la aplicación de Periscopio, @Shofar de Moab. Amén. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Para aquellas personas que nos están sintonizando tal vez por vez primera, nosotros ya tenemos aproximadamente unas cuantas semanas, unos pocos meses, dando una clase de guerra espiritual, y dentro de la clase de guerra espiritual el Señor nos llevó a hacer un capítulo sobre lo que es la armadura de Dios. Porque sencillamente muchos de nosotros hemos tenido por costumbre recitar u orar lo que es Efesios 6 como una oración para ponernos la armadura de Dios. Y realmente más que una oración es una cuestión de actitud. En la medida en que nosotros entendamos lo que significa cada uno de los atuendos de lo que es la armadura de Dios, cada una de las armas, cada una de las herramientas, en esa medida vamos a poder usarlas más efectivamente, y nuestra actitud ante el enemigo, cuando nos enfrentamos a él, definitivamente cambia. Y eso es lo que estamos impartiendo con esta clase. Así que hoy vamos a continuar. Ya nosotros hemos visto anteriormente lo que es el cinto, ¿verdad? Ceñidos nuestros lomos con la verdad, y la coraza de la justicia, y vimos también el calzado del Evangelio de la Paz, lo que dice: calzados vuestros pies con el Evangelio de la Paz. Entonces ahora vamos a ver lo que es la parte 2, que está en Efesios 6:16, y es también quería refrescar lo que son los objetivos de la armadura de Dios, y eso lo conseguimos en el primer versículo, donde dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Habíamos hablado de que el enemigo nos odia, nos detesta, siempre va a estar en guerra con nosotros. Primero porque somos la niña mimada de los ojos de Papá Dios, y como él odia a Dios, obviamente pues nos odia a nosotros y va a tratar de hacernos daño. Cualquiera que nos odie a nosotros va a tratar de hacernos daño a través de nuestros hijos. Exactamente lo mismo está haciendo el diablo. El diablo nos está atacando a nosotros para atacar a Dios indirectamente. Entonces la armadura, el propósito de la armadura de Dios, el objetivo de la armadura de Dios es que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, para poder resistir el día malo. Y es impactante, impresionante, la prédica del pastor Delgado el domingo pasado fue exactamente de esto: para poder resistir el día malo. Y él decía, el día malo va a venir. Nosotros no lo esperamos, no lo estamos llamando, no lo estamos anunciando. Pero la palabra de Dios dice: las aflicciones de los justos son muchas, pero de todas nos va a librar Dios. Amén. Es una promesa. Dios ha prometido que nos va a librar de todas. Amén. Entonces nosotros, con esta armadura, con estas herramientas, con estos weapons, ¿cómo se llama? Armas. Nosotros vamos a poder resistir el día malo, y después, habiendo acabado todo, vamos a poder permanecer firmes. Ese es el propósito de la armadura de Dios. Entonces, continuando con esta clase, hoy vamos a estar viendo lo que es el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces vamos a ir, como de costumbre, desglosando cada palabra, cada frase, cada uno de los elementos de lo que es el escudo de la fe. Primero que nada, a mí me llamó mucho la atención que lo primero que dice es sobre todo. Dice sobre todo. Según el diccionario, sobre todo quiere decir principalmente o especialmente. Cuando nosotros lo usamos como un conector, como un, ¿cómo se llama la cuestión? Ante, bajo, como una preposición o como un adjetivo. Es como para conectar una oración, sobre todo, que significa principalmente y especialmente. Pero en este caso, las dos palabras
palabras utilizadas en este versículo son epipas. Y epipas significa por encima, más allá, más arriba. Pero significa por encima, por sobre todas las cosas. Pero como les decía anteriormente, no como una preposición de conectividad, sino como algo que verdaderamente debe ser lo más importante por sobre todo lo que hemos visto anteriormente, por sobre todo lo que ya hemos hablado. Entonces nosotros hablamos del cinto de la verdad, hablamos de la coraza de la justicia y hablamos de los zapatos del evangelio de la paz. Pero por sobre todas esas cosas, lo más importante es el escudo de la fe. ¿Ok? Porque estamos viendo hoy el escudo de la fe. Ahora, ¿qué es el escudo? Fíjense ustedes, es bien importante que nosotros hoy definamos que hay armas que son de ataque y armas que son defensivas. Entonces nosotros hemos estado viendo todo lo que es toda esta indumentaria, toda esta vestimenta. Vimos el cinto, vimos la coraza, vimos el calzado y ahora el escudo. Definitivamente, el escudo es un tipo de armamento defensivo que se utiliza para defenderse de algún tipo de ataque. Si la persona lleva su escudo en el brazo izquierdo, ¿ok? Porque estos escudos traían como unas amarras, exactamente, como unas agarraderas, donde la persona metía el brazo. Entonces, si usted lleva el escudo en su brazo izquierdo, va a tener libre el brazo derecho para poder usar armas de ataque. Entonces, el escudo es un arma de defensa, pero que nos permite el uso de armas de ataque. ¿Ok? Defensa y ataque. Exactamente. Entonces, este escudo mencionado aquí, y esto a mí me impactó muchísimo esto, porque fíjense ustedes, Pablo, nosotros hemos hablado de Pablo, esto lo escribe Pablo. Pablo se crió judío a los pies de Gamaliel, el rabuní o el maestro más bravo de la época, pero se crió bajo un imperio romano en un entorno griego. Pablo hablaba los 3 idiomas, Pablo conocía las 3 culturas. ¿Ok? Entonces, este escudo que Pablo menciona aquí es un escudo taireos. Este escudo, a diferencia de un escudo aspis, que es redondo, el primero, a pesar de tener las esquinas redondeadas, se puede definir como un escudo que tiene 4 esquinas. Y ya yo les voy a mostrar, ¿cómo se llama? Fotos de los escudos. Entonces, el escudo taireos era el escudo usado por los soldados romanos. Tiene forma de puerta o portón y era lo suficientemente grande como para proporcionar una protección completa a todo el cuerpo. Es decir, ¿por qué Pablo utiliza el escudo de los romanos si él estaba ¿cómo se llama? En una zona que era griega? ¿Ok? ¿Por qué no usar, o por qué no hablar, o por qué no incluir el escudo aspis, que era el escudo de los griegos, sino que usó el escudo de los romanos? El escudo aspis, que era el escudo griego, era usado principalmente durante lo que es la formación falanx, siendo inútil para cualquier otro tipo de estrategia. Y ya vamos a ver qué es la formación falanx. Primero que nada, yo quiero enseñarles lo que es el escudo taireos y lo que es el escudo aspis. El escudo taireos, como muestran aquí, pareciera ser un escudo ovalado, pero fíjense ustedes el que tiene allá aquel señor, ¿ok? Se identifican las 4 esquinas, las 4 puntas del escudo, y es nombrado con esta palabra define lo que es una puerta o un portón. Este escudo taireos
es un escudo que pareciera ser una puerta o portón y que protege todo el cuerpo. Y obviamente Pablo no usó el escudo griego, que es el escudo aspis, que era un escudo redondo. Ahora, yo les dije, el escudo aspis se usa exclusivamente para lo que es la formación phalanx. Esa palabra se usa hoy en día, pero bueno, no nos vamos a confundir con lo que son las falanges ahorita. El escudo aspis se usaba con la formación phalanx, que el ejército que combate formando una única fila de combatientes muy próximos entre sí. Esto es lo que es la formación phalanx. Era uno al lado del otro, bien pegaditos, con los escudos, ¿ok? Pero, y caminaban pegaditos, iban así. Un bloque. Exactamente, un bloque. Y eso forma parte de lo que era la estrategia de guerra de esa época, ¿ok? Y parece mentira, pero Alejandro Magno derrotó a muchísimos ejércitos con esta estrategia del ejército en formación phalanx, ¿ok? Porque la gente venía todos dispersos, mientras que estos caminando en bloque, con los escudos puestos, pues no penetraba nada. Nadie se podía mover de su lugar porque obviamente habría un hueco en la formación y podían ser heridos los que estaban adentro. Pero mientras ellos mantuviesen su formación, pues iban avanzando y iban ganándole terreno al ejército enemigo. Ahora, ¿qué pasa? Pablo sabía que nosotros estamos hablando de una guerra muchas veces individual. Porque nosotros, cuando nosotros libramos nuestras guerras, nosotros no tenemos la formación o la protección de un ejército en formación phalanx, sino que estamos hablando de un solo individuo lidiando con los ataques del enemigo sobre su propia vida y su entorno más cercano. Cuando la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es una lucha individual, es una batalla individual. El enemigo, si bien nos ataca, o bien puede producir o generar ataques en forma general sobre la iglesia, sobre una ciudad, sobre un país, sobre un estado, etcétera, etcétera, pero en condiciones normales nosotros estamos diariamente lidiando con ataques de forma individual, sobre nosotros, sobre nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, etcétera, etcétera, ¿ok? Adicionalmente, el escudo aspis era demasiado pesado y no cubría la totalidad del cuerpo. Estos escudos aspis estaban elaborados de madera y de bronce, y las rodelas eran de madera o de acero. Ok, déjame ver si no está después, porque creo que me brinqué. Ya. Tal vez la borré. Bueno, no importa. Este escudo aspis pesaba aproximadamente 20 a 30 libras. Que además de ser redondo y pequeño, era un escudo extremadamente pesado. Mientras que el otro era un escudo de madera con láminas de acero, de hierro. Más liviano. Era más grande, protegía todo el cuerpo, pero era más liviano. Entonces permitía una mayor movilidad. Entonces, llegado a este punto, ya hemos visto que el escudo es grande, que es para una protección total del cuerpo, que nosotros estamos librando una batalla individual. Ahora, vimos de qué está hecho el aspis y de qué está hecho el kairos. ¿De qué está hecho nuestro escudo? De la fe. De la fe. Ahora, ¿quién me puede decir qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... ¡Esa es mi Anita! Ok, ciertamente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En sus propias palabras, ¿qué es la fe para ustedes? Para mí la fe es saber que me va a llegar algo que no lo veo, que no lo tenga. Tener la seguridad Por de que una algo va a enfermedad ser. sé que me voy a sanar porque el Señor me va a sanar. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes. La
convicción, la seguridad. El pastor Delgado decía, pasen adelante, el domingo pasado, que muchas veces nosotros en la iglesia gritamos aleluya, gloria a Dios, tenemos fe, pero en el momento de la prueba es donde nosotros tenemos que demostrar esa fe. Porque sí, ¿por qué no decirlo? Es muy fácil decir yo tengo fe, aleluya, gloria a Dios, y aplaudo, y tú sabes, me emociono en medio de la congregación. Pero en el momento en que estamos pasando por esa prueba dura, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que sabemos lo que sabemos, pero que creemos lo que sabemos. Entonces, efectivamente, como dijo mi Ana, la fe, según la definición de Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como dijo el abuelo, yo tengo la certeza de que vendrá. Yo tengo la certeza de que es así. Aunque no lo veo, yo sé que es así. Aunque lo que estoy viendo es todo lo contrario, yo decido creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando decimos, no está nada fácil. No está nada fácil porque... Pero la palabra de Dios dice que Él va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es fácil creerle a Dios. Exactamente. No Porque es fácil. Ya lo vamos a ver más adelante. Pareciera ser que para creerle a Dios hay que estar loco. Sí. Más o menos. Porque las cosas que Dios nos pide que hagamos en base a nuestra fe, hay que estar loco. Pero realmente esa es la fe que Dios está pidiendo de nosotros. Porque, por ejemplo, tú tienes la cuenta de banco en cero. Pero Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Y que Él va a proveer, y va a proveer en abundancia. Tú tienes entonces ¿cómo se llama? Un diagnóstico del médico de cáncer. Pero Dios dice que Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos todos nosotros sanados. Entonces, ¿cómo es eso? Porque hay que tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero ser sanada y tengo que tener la certeza de que voy a ser sanada. No importa lo que yo esté viendo, no importa las circunstancias, no importa lo que mis ojos vean, la palabra de Dios dice que yo voy a ser sanada. Y es la convicción de lo que no se ve. Yo veo mi nevera vacía, pero Dios ha prometido que Él suple, que suple en abundancia, que Él provee y provee en abundancia. Yo veo la cuenta en cero, pero mi Dios ha prometido que a mí no me va a faltar nada. La palabra de Dios dice, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No importa lo que mis ojos estén viendo, yo sé que yo tengo la convicción de lo que no se ve. El médico dice, tienes esto, y yo digo, Jesús se llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que yo he sido sanada. ¿Por qué decimos que hay que estar loco? Porque aquí mismo, en Hebreos 11, tenemos lo que hemos llamado el hall de la fama de la fe. Son personas comunes y corrientes, como nosotros. Porque, ¿quién era Abraham? Un hombre, como cualquier otro, con defectos, con virtudes, con incredulidades, con un montón de rollos encima. Pero, el primero que menciona es a Noé. Noé era un hombre también igual que nosotros, como cualquier otro. Pero Dios le dijo, en una condición donde nunca había llovido, porque parecía que hasta ese momento la Biblia no habla de que hubiese llovido nunca. Dice que la tierra era regada con una especie de rocío. Como neblina. Exacto. Entonces Dios le dice, hazte un arca, un barco. Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer porque va a llover. Y va a llover 40 días y 40 noches y esto se va a inundar todo. Y Noé
Ok. Y eso es lo que uno tiene que decirle a Dios. Yo te voy a hacer padre. Ok. Y eso fue lo que Dios le dijo a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que a ti te digan hoy en día, tienes que construir un barco. Yo no sé construir barcos, no importa, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Pero ¿de dónde saco las herramientas? No importa, dale que yo te digo. Ok, voy a hacer un barco. Ajá, ese barco tiene que ser lo suficientemente grande como que para que quepan 2 animales de cada... ¿Qué? ¿2 qué? 2 animales de cada especie. Pero bueno, Dios, tú te volviste loco. ¿Cómo voy a meter yo aquí tigres y leones y serpientes y... Hazla, dale. Ok. Y Noé lo hizo. Y eso le ganó que su familia se salvara. Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Michael, lo agarra a Mirna y arranca. ¿A dónde? Arranca que en el camino te digo. Ok. ¿No me puedes decir antes? No. ¿Pues no me puedes dar un hint? No. Arranca. Señor, pero mira, yo tengo aquí mi casa, mi familia, mis hijos, mi carro, mi trabajo. ¿Cómo hago? ¿Por qué tengo que dejar todo eso? Tienes que arrancar. Dale. ¿Pero para dónde voy? Dale que en el camino yo te digo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no era pobre. No. Abraham tenía un montón de bienes, tenía su casa, tenía ganado, y Dios le dijo, deja todo, agarra tu familia, tu esposa y te vas. Y Abraham inclusive desconfió y dijo, bueno, mejor me llevo al suegro y al sobrino y tú sabes, vamos a... Y después Dios no lo bendijo hasta que no soltó todo ese... Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, no solamente estaba vieja, no solamente estaba menopáusica, no solamente ya no tenía regla, sino que además toda su vida había sido estéril. Ah, pero Dios prometió. Y ustedes saben, a mí la persona que siempre viene y me dice, ¿será que Dios no quiere que yo tenga hijos? La palabra de Dios dice, sirve a Jehová tu Dios y yo bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Entre mi pueblo no habrá mujer estéril ni mujer que aborte. Eso no es voluntad de Dios. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Y yo, y ustedes, los que me están conmigo desde hace tiempo, saben que ese versículo fue el que me salvó a mi hija cuando yo empecé a sangrar desde el 3er mes. Y ya después les cuento. Pero Sara era estéril. Pero Dios le dijo, para el año que viene, para esta fecha, vas a estar abrazando. Y Sara decidió creerle. ¿Cómo? Como digo yo a veces, no sé y no me importa. Porque Dios lo ha dicho. Y Dios no es loco. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo digo, Dios no es loco. Dios no va a salir a prometer algo para después no hacerlo. Para después dejarlo a uno en el medio de la calle, tú sabes, chupando ¿cómo se llama? Un bajo sentado en el medio de la calle. Dios lo prometió y Dios lo hace. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo vuelve a recibir. ¿Qué pasa? Dios le dijo a ti, yo te voy a hacer padre de naciones. Tú vas a ser padre de miles de hijos. Y te va a heredar tu hijo, no el hijo de la esclava, porque además se lo confirmó. Entonces cuando Dios le dice, trae a tu hijo y mátalo, Abraham dijo, dale, porque Dios no es loco. Dios me dijo que a través de este hijo él me iba a ser padre de naciones, de multitudes.
Así que si yo lo mato, Dios lo va a tener que resucitar. Porque si no, la palabra de Dios va a estar en juego. Cuando Dios te da una promesa, tú tienes que agarrarte de esa promesa. Yo le decía a José en estos días, yo sé lo que Dios me dijo, yo sé lo que Dios me habló y yo me agarro de esa promesa y no importa lo que yo esté viendo, lo que mis ojos estén viendo en este momento, yo me agarro de lo que Dios me dijo. Y yo sé que Dios lo va a cumplir. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Abraham se agarró de su promesa. Abraham dijo, Dios a mí me prometió que a través de este hijo yo iba a tener miles de hijos, cientos de miles de hijos. Y por eso Abraham no se lo pensó 2 veces. Mátalo, lo mato. Vas a tener que resucitarlo, yo no sé cómo vas a hacer. ¿Quién de nosotros tiene esa fe? Porque esa es la fe que Dios está pidiendo que tengamos. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. ¿Tú sabes lo que es? Te criaste en la casa de Faraón. Y de la noche a la mañana resulta ser que te das cuenta que eres hebreo. Y Dios te dice, agarra tus matules y agarra toda esta gente y vas a tener que cruzar el desierto. ¿Cuánta gente era? Millones. Se dice que entre hombres, mujeres y niños eran más de 2 millones de personas. ¿Tú sabes lo que es cruzar el desierto con 2 millones de almas? Caminando uno tras... A mí de verdad que a mí se me enfría todo. ¿De qué van a comer? ¿Cómo los alimento? ¿Y los muchachitos? ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Y qué vamos a hacer? Y la ropa y cosas. Y no conforme con eso, Dios le dijo a las mujeres, tócale la puerta a la vecina y dile que te dé todo lo que tiene. Y se lo dieron. Salieron de allí con los bolsillos llenos. Porque las cosas que hace Dios son cosas de loco. Por eso hay que ser como un loco para creerle. Parecen locuras. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué tal que a ti te digan hoy? Viene un huracán que va a derrumbar todas las casas. Categoría 7. Categoría 8. Los vientos son una cosa loca, increíble, horrible. Esto no va a quedar nada. A ti lo que te provoca es salir corriendo. Porque a nosotros con categoría 4 nos ha provocado salir corriendo. Ahora tus matules y vámonos, yo no sé, vámonos para Georgia, vámonos para North Carolina, vámonos de aquí. Coge por la península para arriba. Pero, ¿qué dijo? Dios le dijo, agarra, matas un cordero y con un hisopo, que era como una escobita chiquita, la sangre la echas en la puerta. Tú estás loco, Dios, ¿cómo me va a proteger a mí eso? ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a quedar? Dios te dice, no pongas ni los shorts, no te va a tocar. No, pero no puedo. Y esa es la fe que pide Dios. Esa es la fe que le valió a Moisés estar en lo que es el hall de la fama de la fe. Moisés dijo, bueno, o amanecemos todos muertos aquí, o amanecen todos los primogénitos muertos, o la pinturita con la sangre va a funcionar. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínense ustedes que ustedes van huyendo y llegan a la esquina de la playa. ¿Qué hacemos? Ya, aquí no hay más dónde coger. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés iba por un sitio donde había un cerro de un lado, un despeñadero por el otro y el mar rojo enfrente. Y atrás los egipcios. Y Dios le dijo, dale para adelante. ¿Estás seguro, Dios, el mar? Porque adelante lo que está es el mar. Dale. Dios, ¿tú dormiste bien? ¿Tú realmente sabes lo que me estás diciendo? Y Dios le dijo, sí. Y cuando llegues ahí,
con la vara. Ajá, ¿y qué voy a hacer con eso? Se va a abrir el mar rojo. Dale. ¿What? Que a ti te digan, tú vas a caminar, vas a pasar por lo seco. Con razón la gente nos tilda a nosotros de loco. Porque es que las historias que cuenta nuestra Biblia son de loco. Son cosas increíbles, son cosas que cuesta creer. Y eso fue exactamente lo que pasó. No solamente pasaron ellos y los 2 millones de personas, sino que además los egipcios que venían atrás fueron ahogados. Porque después que terminó de pasar el último, con la última mulita, se volvió a cerrar todo. Eso parecía un cuento, yo no sé, de Spielberg. Hasta hace mucho decía que eso era fantasía. Sí, que era mentira, hasta que empezaron a aparecer las ruedas y toda la cuestión. Sí. Los carruajes en el fondo del mar. Por la fe, Muros de Jericó te saltaron. ¿dónde están los muros de Jericó? Oh, aquí está. Yo sabía que me estaba faltando uno. Y esto es, como dicen, para ponerle la guinda al pavo. The icing, o no, the cherry on top. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios le dijo a la gente, nada, anda a darle vuelta. ¿Estás seguro? ¿No quieres que tire una piedra? No, solamente darle vuelta. ¿No quieres que insulte al que está montando? No, calladito. 7 días dándole vueltas, calladito. Ajá, ¿y qué más voy a hacer? Nada, solo darle vuelta. Pero eso no lo va a tumbar. Si lo va a tumbar, aquíétate, tranquilízate. Bueno, vamos a darle la vuelta. Y le daban la vuelta a la cosa. Y le daban la vuelta a la cosa. Y al 7.º día le dijo, ahora vas gritando. Pero bueno, tú estás loco. Tú me mandas los primeros 7 días calladito y el 7.º día entonces tengo que andar gritando. ¡Ah! Si yo he estado calladito, mejor es que no llama la atención de esa gente. Esos tipos son bravos, están todos locos, tan fúricos porque nos tienen 7 días viéndonos dándole vuelta a la cosa. Nos van a matar. Empieza a pegar gritos. Ay Dios, pero bueno, ¿qué te pasa? Y de repente los muros hicieron ¡bum! Y ellos pudieron pasar por encima de los muros. Porque se cayeron de tal manera de que ellos pudieron pasar por encima de los muros para entrar en la ciudad. Eso no es de loco. Lo que llegaron hacia afuera, ¿no? Eso no es de loco. Eso es de loco. Pero esa es la clase de fe que Dios nos pide que tengamos. Fíjense ustedes, Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada vez que nosotros somos probados, se produce en nosotros paciencia. ¿Qué es paciencia? Yo busqué la definición de paciencia. Paciencia tiene origen en un vocablo latino que se dice patientia, y la palabra describe la capacidad que posee un individuo para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Yo puse esperar sin desesperar. Eso es la paciencia. ¿Qué dice la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es. Entonces nosotros tenemos que esperar sin desesperar. Porque además tiene que ser en el tiempo de Dios. 7 días dándole vuelta a los muros. Diosito, pero no puedes tumbar el tercero, no, es al 7.º. Bueno, pero el 4.º aquí, al 7.º. Dios sabe, tú no sabes. Yo le decía a Dios el otro día, no me gusta el proceso, pon los ojos en la meta. Ok, pero ¿cuándo va a ser esto? Cuando a mí me dé la gana. Cuando todo lo demás esté listo. Cuando Él haya puesto a punto todo el resto de las cosas que necesitan estar puestas a punto. Porque hay veces que nosotros no estamos listos para ciertas cosas. A veces el propósito no se ha cumplido. Si nosotros estamos pasando
pasando por una prueba, para que esa prueba produzca paciencia, para que nuestra fe sea fortalecida. Si nosotros, en el tiempo que nosotros tardemos en adquirir esa paciencia y en que nuestra fe sea fortalecida, es el tiempo que va a durar la prueba. Yo me acuerdo una vez que yo estaba atravesando por una situación en la cual no me gustaba en lo absoluto, y yo todos los días, pero es que lo tenía loco. Dios mío, el camino entre Egipto y la tierra prometida dura 11 días, yo no quiero pasar 40 años en este plano. Dime qué tengo yo que aprender de esta situación, porque no me gusta lo que estoy viviendo. Y todos los días, de mañana, de tarde, de noche, lo volvía loco, oraba, lloraba, gritaba, pedía. Porque de nosotros depende que esa prueba produzca paciencia, que nosotros aprendamos, que nuestra fe se fortalezca. Cada prueba que Dios pone en nuestras vidas, como le decía yo a mi misma hija el otro día, Dios no te quiere hacer mal. Dios es más papá que Dios. Dios nos ama. Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Pero a Dios le importa más tu carácter que tu bienestar. Dios quiere formar tu carácter, porque tu carácter es lo que te va a llevar lejos. Tu bienestar te va a hacer un muchacho malcriado. Si Dios te da todo lo que tú necesitas en el momento en que tú lo necesitas, eres un muchacho malcriado o una niña malcriada. Mientras que si Dios aguanta las cosas y las espera y te va enseñando, va moldeando tu carácter, ese carácter te va a librar de muchos sinsabores. Ese carácter te va a llevar a donde Dios te quiere llevar. Por eso es que la prueba de la fe produce paciencia. Bueno, pero ¿por qué Dios quiere producir paciencia en mí? Porque la misma palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia heredaremos las promesas. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, flojos, vagos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces son dos condiciones para heredar las promesas: fe y paciencia. Y la paciencia se forma cuando nuestra fe es probada. Entonces son dos cosas que van concatenadas, van juntas, van muy de la mano. La prueba de la fe produce paciencia, y por la fe y la paciencia le damos las promesas. ¿Está fácil, no? Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero si nosotros llegamos a desarrollar esa fe, dice la palabra de Dios que vamos a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Porque el enemigo nos ataca con esos dardos de fuego. ¿Qué son esos dardos de fuego? ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir cuáles son los dardos de fuego del maligno? Malos pensamientos. ¿Pero con respecto a qué? ¿Qué nos pone el enemigo? ¿Qué nos ataca? Nos pone miedo, nos pone... La salud. Eso. salud. Nos ataca la salud. Nos atacan las finanzas. Nos ataca los hijos. Nos ataca el trabajo. Nos ataca en las áreas cotidianas de nuestra vida. En donde sabe que nos va a hacer daño. Exactamente. No que nos va a hacer daño, que va a producir temor, angustia, desesperación. Miedo. Si él sabe que tu punto débil, tu talón de Aquiles es la salud, por ahí te va a atacar. Que lo diga José Rafael, a mi mamá la tenía vuelta loca porque mi mamá realmente se aterraba cuando le atacaba la salud. Si él sabe que tu talón de Aquiles es la finanza, por ahí te va a atacar. Si él sabe que tu talón de Aquiles son tus hijos, por ahí va a venir. Donde ataca todo. El talón de Aquiles. Claro, te Tengo ataca. muchos talones de Aquiles yo. Ya, muchos de nosotros tenemos varios talones de Aquiles. Pero por ahí te ataca para producir temor. ¿Qué es temor? Falta de fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios con la falta de fe? Romanos 14:23 dice: el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros no tenemos fe, estamos
estamos pecando. Cuando no le creemos a Dios, estamos pecando. Cuando no creemos lo que Dios dice, estamos pecando. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Te mantenemos en eso. Todo el tiempo, César. Porque somos unos cabezones. Y porque no solamente porque somos unos cabezones, sino porque no estamos siendo entrenados en eso. Tú sabes, mira, una de las cosas que yo pensaba en estos días, esto es lo que hay que estar enseñando en la iglesia. Tú no puedes estar diciéndole a la gente, no, porque David, Goliat, y tírale la piedra, y háblale a tu gigante, y no sé qué. Esas analogías raras que se hacen hoy en día no nos llevan a ninguna parte, no nos enseñan absolutamente nada. Lo que hay es que decirle a la gente estructuradamente lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se para sola, se explica sola. La misma palabra de Dios te dice lo que no proviene de fe es pecado y todas las pruebas son conducentes a fortalecer tu paciencia. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia vas a heredar las promesas. En la medida en que tú ejercites la fe, tú vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque sencillamente está más adelante, pero no importa. ¿Qué son las promesas? Las promesas es todo lo que dice la palabra de Dios para combatir todo lo que el diablo te está poniendo. La Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de cosas que Dios ha establecido para tu vida. Entonces, ¿dónde nos ataca el diablo? En la mente. Porque Él no puede atacarnos en más ninguna otra parte. Entonces, si nos ataca en la mente, ¿con qué nos ataca? Con pensamientos. Sí, Señor. Más nada. El diablo no tiene potestad sobre tu vida. El diablo no puede matarte. Porque ya lo vimos anteriormente, Jesucristo pagó con su sangre y con su vida por tu vida. La palabra de Dios dice que somos tripartitos, que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y Jesucristo compró los tres. Tres por el precio de uno, pues. Entonces el diablo no puede matarte. El diablo no puede disponer de tu vida. Pero ¿qué puede hacer? Te puede poner en la cabeza. Te vas a morir como un gafo. Ese cáncer te va a matar. Esa piedra que tienes te va a matar. Ese lo que sea te va a matar. Y ahí sí, si nosotros compramos, si nosotros aceptamos, si nosotros firmamos el acuse de recibo, estamos fritos. Porque estamos aceptando la maldición que Él está estableciendo sobre nuestra vida. No nos estamos parando firme, estableciendo la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. El Señor una vez me dijo, con lo del Salmo 23, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay espíritus, demonios, espíritus demoníacos, cuyo único objetivo es producir angustia. La depresión. Y esa angustia que te produce, Dios mío, estamos a 24, va a llegar el fin de mes y no tengo para pagar la renta. En vez de decir eso, comienza a establecer la palabra de Dios. Porque sencillamente te estás poniendo, la palabra de Dios dice que la oración de acuerdo puede mucho, pero muchas veces nosotros nos ponemos de acuerdo ¿con quién? Con el diablo. Porque vienen los espíritus angustiadores a decirte, no tienes un penny en la cuenta, estamos a 24, ya va a llegar el día del pago de la renta y no tienes dinero. Tú sabes, mi Dios dice, la palabra de Dios dice, mi Dios suplirá pues conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué les decía yo? Yo con mi embarazo de Valeria, yo perdí mi primer hijo. Mi primer hijo yo lo perdí, yo sangraba y sangraba y sangraba hasta que llegó un punto en que el médico dijo, Marilena, este embarazo hay que interrumpirlo de 20 semanas. Era un bebé grande. Y me dijo, hay que interrumpirlo porque ya yo no respondo. O sea, yo ahorita puedo responder por tu vida. Ya no puedo responder por la del bebé. Pero más adelante no puedo responder por la de ninguno de los dos. Porque si ahorita con 20 semanas, imagínate tú todo lo que está sangrando, imagínate un bebé más grande. Y yo tristemente tuve que interrumpir mi embarazo. No era cristiana. Perdí mi hijo.
y era un varón. Con Valeria, yo comencé a sangrar a partir del 4º mes. Pero me agarré de esa promesa. Porque me la dio, ese versículo me lo dio Ana Milena. En una reunión. La persona que era la líder de los grupos de vida. Me dijo, agárrate de esta promesa. Y yo me agarré de esa promesa como de un clavo ardiendo. Y cada vez la repetía y la repetía y la repetía, de mañana, de tarde, de noche, a toda hora, cuando yo iba al baño, cada vez que yo veía sangre, yo decía, mi Dios, como es, sirve a Jehová tu Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Entre mi pueblo no habrá mujer estéril ni mujer que aborte. Y yo la repetía completica hasta llegar hasta el final. No habrá mujer que aborte. La palabra de Dios dice que entre su pueblo no habrá mujer que aborte. Me robaste el primero, pero este no me lo vas a robar. Y estuve repitiendo ese versículo día tras día, hora tras hora, semana tras semana, hasta la semana 33. Y aún en la semana 33, antes de llegar a término, yo rompí fuentes y estaba teniendo a mi hija. Yo sabía que mi hija era sana, que estaba completa, que estaba hecha totalmente, que sus pulmones estaban completos, que ella estaba perfecta. Mi hija nació 7 semanas antes y no hubo ni siquiera que meterla en una incubadora. ¿Fue fácil? No fue fácil. Lloré, sí lloré. Hubo noches en las que me desesperé, pero no dejaba de repetir aquello. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira, yo estoy aquí, mi mamá no era cristiana, pero ella tenía fe. A mi mamá le dijeron, yo no nací. Y ella le dijo, tú eres Dios. Tal cual. Entonces, Entonces, eres tú. ¿estamos hablando de super fe? No. Porque tristemente hay mucha gente que dice, wow, esto es super fe. No, yo no estoy predicando ni de supergracia ni de super fe. Estoy predicando de la fe que dice la palabra de Dios que debemos tener. Sencillamente fe. Fe como la Biblia lo describe. Fe supernatural. Porque la fe de la que la Biblia nos habla es supernatural. Es la misma fe de Abraham, de Noé, de Moisés, de todos esos que están en el hall de la fama de la fe, que a lo mejor estaban hasta más locos que Dios, porque le creyeron a Dios, porque hicieron lo que Dios nos mandó a hacer. Y esa es la fe que Dios nos está pidiendo que tengamos. Es la fe que mueve montañas. Yo no lo estoy inventando. La misma palabra de Dios dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dices a este monte, échate en el mar, y el monte va y se echa. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos. Porque si realmente lo creyéramos, estuviéramos viendo un montón de montes echándose en el mar. Pero es que nos cuesta, porque está el raciocinio, somos racionales. Y esa racionalidad nos está robando las promesas. Nos está robando todo lo que Dios dice que nos pertenece, todo lo que Jesucristo compró para nosotros. ¿Y fe en qué? En las promesas, en la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? ¿A qué nos tenemos que someter? A la palabra de Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. Yo esta tarde me reía porque además yo decía, bueno, pero tantas veces que hemos hablado de esto, y Dios me dijo, otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entró mi raciocinio, la parte racional mía, donde yo decía, pero ¿cuántas veces yo he enseñado de esto? Y Dios me decía, es que tienes que enseñarlo hasta que realmente lo interioricemos de manera tal de que caminemos en esa fe que la palabra de Dios dice que debemos tener. Y entonces, esperando a mi hija en la puerta del colegio, empecé a ver a alguien que estaba hablando y estaba hablando exactamente de lo mismo. Era Dios confirmándome. Porque yo le decía, ajá, ok. El Señor me dijo, tienes que repetirle a cada rato.
que nosotros resistimos al diablo como Jesús resistió en el desierto. Y ayer era cuando yo le decía, Dios mío, pero ¿cuántas veces yo les he hablado de esto? Y ustedes se tienen que acordar que yo les he dicho, Dios, Jesús no le dijo al diablo, yo soy aquí el hijo del jefe, yo soy el mascaclavo de la partida. Sí, nada. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo, perdón? Y este señor, cuya prédica escuchaba yo esta tarde, decía que además hay que decirlo de forma audible. No, te reprendo en el nombre de Jesús. O escrito está. Que no, de forma audible. Inclusive él decía, con actitud. Tienes que tener autoridad. Y él ponía un ejemplo de un perro que la mujer le decía, vete. No, el perro no se va a ir, el perro la estaba siguiendo durante todo el camino, hasta que ella le dijo, ¡fuera! Y la unción no está en la gritería, pero está en la autoridad. Y tú no vas a decirle, ¡fuera! Que no se caiga, que no. No. Sencillamente escrito está. Escrito está. Tienes que buscar la palabra y por eso yo les he dicho toda la vida, léanse la Biblia. No en el momento de la prueba, sino en todo momento. Usted tiene que estar revisando su Biblia, leyendo su Biblia, buscando que la Biblia le hable, que Dios le hable a través de su palabra, a través de lo que dice la palabra de Dios. Y usted va a encontrar, wow, mira este versículo sirve para cuando uno está atravesando por tal situación. Yo me he conseguido con versículos que yo tal vez los había leído antes y no me acordaba, cosas que yo de repente no sabía que existían o no sé, les había pasado por al lado sin. Pero cuando uno está en esa constante búsqueda, meditando en la palabra de Dios, porque usted sabe, usted no puede agarrar la Biblia, el día de la prueba. Ay, Dios mío, déjame ver qué dice aquí. ¿Dónde consigo un versículo? María Elena, un versículo para sanidad. Yo le puedo dar muchos, pero tiene que ser el que usted encuentre, el que haga rema en su corazón, el que cuando usted abre la Biblia, usted diga, wow. Cuando usted dice, wow, ese versículo le está hablando a usted. Porque hay versículos que me hablan a mí que no le hablan a otras personas. Y hay versículos que le hablan a otras personas que no le hablan a usted. Yo muchas veces he salido corriendo a compartir cosas como, mira lo que Dios me dijo, y la gente se queda así como, ¿ah? Porque me lo dijo a mí. Por eso es que yo estoy pegando del techo, porque yo, wow, me está hablando a mí. Entonces usted tiene que leer su Biblia, escudriñar su Biblia, buscar que Dios le hable a través de su palabra. Y cuando llegue el día de la prueba, usted agarra ese versículo y lo repite hasta el cansancio. Y se lo restriega al diablo en la cara, porque escrito está. Porque la palabra de Dios dice con actitud. Porque usted sabe. Usted puede estar buscando hoy y mañana, pero el diablo tiene 6.000 años conociendo la palabra de Dios. Sabe más Biblia que todos nosotros juntos. Pero sabe que lo que está escrito aquí, él no puede ir contra eso. Para nada, en ningún momento. Entonces nosotros, más que en las iglesias, más que en las clases, más que en esta casa, más que decir amén, gloria a Dios, aleluya, o emocionarnos, nosotros tenemos que saber la palabra de Dios y que esa palabra de Dios haga rema en nuestros corazones, porque la misma palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta los huesos. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios, cuando es hablada con autoridad, todo lo torcido se endereza y lo áspero se allana. Que la palabra no regresa vacía, sino que cuando usted la envía, vaya es prosperada y hace lo que Dios dice. ¿Hace lo que usted dice? No, hace lo que Dios dice. Porque ese es el poder de la palabra. Por la palabra fue constituido todo lo que ha sido hecho. Dios creó al mundo por el poder de la palabra. En Génesis nosotros vemos, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue creado. Dios dijo y se hizo. ¿Perdió de su vigencia? No. Dios sigue diciendo y sigue siendo hecho. ¿Qué dice Dios? Dios dice que Él va a proveer. Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata.
Dios dice que Él da el poder para hacer las riquezas. Dios dice que Él suplirá en abundancia. Dios dice que Jesucristo se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Dios dice que por su llaga hemos sido todos nosotros sanados. Dios dice que Él cumplirá su propósito en tus hijos. Dios dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Dios dice que por uno solo que crea serán salvos tú y toda tu casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar hablando todo el tiempo. Eso es el escudo de la fe. El escudo de la fe no es algo que usted recita y se lo pone por solamente recitarlo. El escudo de la fe es igual que las otras tres cosas que hemos visto anteriormente. Es cuestión de actitud. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra verdad, nuestra realidad, cuando nosotros sabemos cuál es nuestra justicia, cuando nosotros sabemos cuál es el evangelio de la paz, la promesa que fue hecha a Abraham, que nosotros somos herederos de esa promesa. Y ese es el escudo de la fe. Con ese escudo de la fe nosotros vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el que hace el diablo nos tira dardos. Estás enfermo, estás arruinado, tus hijos no van a salir para adelante. Tu hijo se perdió, qué sé yo, cuánta porquería nos pone en la cabeza. Pero si nosotros agarramos el escudo de la fe, la palabra dice, se apagan los dardos de fuego. Escrito está. A mí no me importa lo que mis ojos vean en este momento, yo declaro que Jehová cumplirá su propósito en mis hijas. A mí no me importa lo que yo estoy viendo en este momento, pero la palabra de Dios dice que yo en mi casa serviremos a Jehová. A mí no me importa si mi esposo no cree. La palabra de Dios dice, por uno solo que crea serán salvos tú y toda tu casa. A mí no me importa si mi cuenta de banco está en cero. La palabra de Dios dice que Jesucristo, que Dios suplirá conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. A mí no me importa si mi nevera y mi despensa está vacía. La palabra de Dios dice que Él suple y suple en abundancia, que yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Promesas de salud hay cualquier cantidad también. Tienen que buscarla, tienen que leerla, tienen que escudriñar la palabra. No esperen venir aquí los lunes. No esperen ir a la iglesia el domingo. No esperen que se los diga el pastor. No esperen que yo se los diga. Agarre su Biblia, acuéstese, lea. Pasemos menos tiempo en la televisión, pasemos menos tiempo en el internet, pasemos menos tiempo en el Facebook. Eso no nos deja nada, esto nos va a dejar todo. Esto es lo único que nos va a mantener firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, vamos a estar firmes. Los días no están buenos y se van a poner peor. Hoy yo venía hablando con el abuelo de que cuando en la época de la persecución en China, ¿qué pasaba? Los chinos se sabían la Biblia de memoria. Porque para que no los agarraran con una Biblia en la mano, porque los mataban, se la aprendían de memoria, se comían las hojas. Pero hubo una manifestación gloriosa de la gracia de Dios en ese pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Ese es el escudo de la fe. Y con esto cerramos la clase de hoy. Vamos a despedirnos de las personas que nos están viendo hoy por internet. La verdad es que siempre se me olvida. Me gustaría hacer algo un poco más participativo de las personas que nos ven por internet. Si alguien está conectado, que nos diga de dónde nos está viendo, de dónde está conectado. Si tienen alguna pregunta que hacer, igualmente pueden hacerla o pueden contactarnos por Messenger o por nuestra página info@shofardemoed.com. Yo gustosamente pues, les responderé cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Como les he dicho todo este tiempo, les repito, no se queden solamente con lo que yo les digo, escudriñen sus Biblias, busquen en sus Biblias, pídanle al Espíritu Santo que les dé revelación de la palabra y el Señor les sigue dando discernimiento. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga.